Aplicaciones de la trigonometría en la ciencia y en la vida cotidiana para la materia Fundamentos de Matemáticas. Tenemos como objetivo investigar y enlistar los ejemplos de la utilización de geometría y la trigonometría en la vida cotidiana. La trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. En la trigonometría analítica se estudia las líneas y figuras geométricas mediante la aplicación de las técnicas básicas del álgebra y análisis matemático en un determinado sistema de coordenadas. El uso de esta ciencia en nuestra vida cotidiana se remonta aproximadamente en el año 4000 a.C. De acuerdo con los datos históricos, el uso de la trigonometría inició en Babilonia y en Egipto, ya que para realizar sus construcciones fue necesario realizar grandes cálculos. También la geometría se encontró presente en las distintas facetas de las actividades diarias, tanto también de los mayas, como por su diseño de ciudades, las formas de sus edificios, su cerámica, sus tejidos. Todas las ciudades se encuentran distribuidas de forma geométrica, basándose en la posición de las estrellas y del sol. También la trigonometría es una rama de las matemáticas que es necesario tanto para el estudio geométrico como para calcular análisis matemáticos. La utilización de la trigonometría en las ciencias y en la vida cotidiana se debe que a través de estas se obtienen medidas precisas. Las medidas se obtienen mediante el estudio de las relaciones existentes entre los lados de sus triángulos con respecto a los ángulos. Como vemos en este ejemplo, vemos que la construcción de grandes edificios se basan tanto en la arquitectura como en la ingeniería para calcular el suelo, los ángulos que existen de este, para tener sus profundidades, lo que también ver la distancia que se va a tener desde el piso hasta el último piso, del suelo como del último piso que se tiene ese edificio, el ángulo de inclinación de este, en fin, para esos cálculos es necesario tanto la trigonometría como la geometría. Algunos ejemplos de la implementación de esta lo podemos ver en la astronomía. La trigonometría se usa en la astronomía para el cálculo de la distancia del planeta Tierra al Sol, a la Luna, el radio de la Tierra y también para medir la distancia entre los planetas. También para realizar estas mediciones se valen de la triangulación, la cual consiste en tomar distintos puntos de los que se desean medir y considerar cada uno de sus vértices en los triángulos. Y de ahí sacar la distancia entre un punto y otro. También los egipcios establecieron las medidas de los ángulos en grados, minutos y segundos y lo utilizaban en la astronomía. Las aplicaciones también en la arquitectura. Un ejemplo claro del uso de esta trigonometría en la arquitectura se observan las pirámides egipcias en las construcciones realizadas por las civilizaciones que habitaban el continente americano antes de la llegada de los españoles. Como vemos también todas las construcciones que han hecho tantos incas, los mayas, acá en nuestro territorio, también se han ocupado cálculos trigonométricos para las construcciones de sus pirámides, de sus ciudades. También la trigonometría es que las construcciones siguen intactas con el paso del tiempo de estas ciudades antes mencionadas. En la geografía. En la geografía la trigonometría se usa para el cálculo de las distancias de un mapa, es decir, se vale de los paralelos y los meridianos para poder calcular
las longitudes. También para los amantes de los videojuegos, acá se usa para la programación de estos, y todo lo que se presenta en la pantalla requiere de la trigonometría, pero también al estar ya en los juegos se requiere cálculos que uno quizás a simple vista quizás dice aquí voy a saltar o aquí voy a lanzar este objeto o estos disparos dependiendo del tipo de juego. Uno también ocupa lo que son los cálculos trigonométricos en estas ramas de los videojuegos. En las antenas parabólicas, acá cuentan con un reflector que generado como consecuencia de una parábola que gira sobre el eje de dicha antena, y la superficie que se genera como resultado de extracción lleva por nombre paraboloide, y esto se denomina propiedad óptica o propiedad de reflexión de una parábola, y que gracias a esta posible es que el paraboloide refleje las ondas electromagnéticas que recibe del mecanismo de la alimentación que compone la antena. Los puentes colgantes también son un ejemplo de su implementación, porque con una soga se sostiene un peso que es homogéneo, pero que a la vez es considerable mayor al peso de la propia soga, y como resultado será una parábola. Este principio es fundamental para la construcción de puentes colgantes que suelen estar sostenidos por amplias estructuras de cables de acero. Un ejemplo de la parábola en puentes colgantes es el que se ocuparon o utilizan en el puente Golden State en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, o el gran puente del estrecho de Akashi, que se encuentra en Japón y que une a las islas de Awaji con Honshu, las principales islas de este país. El telescopio Cassegrain. Este telescopio lleva el nombre a su inventor, en honor a su inventor, el que le han colocado este nombre, el físico francés Laurent Cassegrain. Este telescopio la utilizan en los principios de geometría porque está compuesto de dos principales espejos. El primero, que es de forma cóncava y forma parabólica, y el segundo se caracteriza por ser convexo e hiperbólico. La utilización y la naturaleza de estos espejos nos permiten que el defecto conocido como aberración esférica no tenga lugar. Este defecto impide que los rayos de la luz se reflejen en el foco del ente determinado, como vemos en el ejemplo. Este telescopio es de muy útil para la observación planetaria, además de ser bastante versátil y sencillo de manejar. También para los amantes del billar, acá se ocupa la trigonometría en este juego de mesa con base del choque entre las bolas, que se hace que cada una vaya a una dirección en particular creando ángulos específicos. Y estos ángulos son usados por cada jugador para determinar cuál será su siguiente movimiento. Bueno, por manera de conclusión, vemos que la trigonometría es una de las muchas ramas de las matemáticas, en el cual no solo se utiliza para la construcción de edificios, y también vemos que la matemática no es solamente sumar, restar, multiplicar y dividir, sino que también es de gran utilidad, porque la trigonometría también lo ocupamos para la medición de distancia entre algunos puntos geográficos en los sistemas de navegación por satélites, también para hallar ángulos de inclinación o de peralte en una carretera. La trigonometría tiene muchas aplicaciones y puede resolver los problemas de la vida diaria, y como sabemos que también se utiliza en la ingeniería. Vemos a nuestro alrededor y veamos siempre que hay una figura geométrica, un ángulo, un triángulo, sistema de fuerzas, etc. En general, la trigonometría es quizás la parte de mayor uso en nuestra vida diaria. Y en algunos momentos de nuestra vida vamos a poder ver esta
materia en nuestra vida cotidiana, ya sea directa o indirectamente. Muchas gracias por su atención y también vamos a unas pequeñas recomendaciones para refrescarnos más sobre este uso de la trigonometría en nuestra vida diaria. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Se despide Oscar Armando Enríquez Rodríguez. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.